Mire, señores, la historia es una relación de poder. Es una relación de poder. La historia en el futuro no se podrá contar igual que como se cuenta la historia del pasado. O sea, aquí hay ricos que le pagan a historiadores para que cuenten la historia y acomoden los hechos. Y hay personas de poder que, porque están en el poder, generan una serie de favores y de relaciones y de vainas que construyen, le lavan la imagen. Y al final a usted se lo pasan por bueno a un criminal, hijo de la gran puta, ladronazo. Si usted se traga todo lo que los cuentos que vienen a decir. Por eso tienen que construir pensamiento crítico, observar los fenómenos, analizarlo desde todos los ángulos para que no le vengan con cuentos. Y estoy diciendo esto a propósito de Henry Kissinger, un personaje siniestro de la Guerra Fría, pero que se le vende a la sociedad como un superhéroe con capa. Y yo le voy a mostrar hoy, tratando de ser objetivo, porque yo no tengo nada personal contra nadie, pero si tú matas a una persona, te meten 30 años. Ajá. Y si tú matas a 30,000 personas, y si tú estás detrás del asesinato de un presidente legalmente constituido por su pueblo, porque tú te sientes superior a los demás, como hizo Kissinger con Allende, con Salvador Allende. Entonces hay que decir la vaina para que por lo menos la historia lo juzgue y se le haga un emplazamiento, por lo menos moral, porque no puede ser que también el tipo sea un criminal y también le estemos dando un carácter de héroe. Y Kissinger falleció a los 100 años de edad, 100 años y pico, él cumplió 100 años hace unos meses. Y el tipo empezó a ser influyente a principios de la segunda mitad del siglo pasado, precisamente cuando se elevó el muro de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó a trabajar pues, duramente con el presidente Richard Nixon, que ustedes saben que tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Y trabajó después con Gerald Ford, el sucesor de Nixon. Y en ese momento trabajó los temas de la guerra del Yom Kippur, que es la invasión de Egipto y Turquía a Israel. Trabajó el tema de Chile con impulsando la dictadura de Pinochet. Trabajó el tema de la guerra de Vietnam, que por eso fue que le dieron el Nobel junto al canciller de Vietnam, eh, Vietnam del Sur, porque habían dos Vietnam, Vietnam del Norte, que era comunista, y Vietnam del Sur, que era impulsado por Estados Unidos. Y entonces después se lo querían quitar porque se descubrieron que él estaba detrás de unas matanzas y unos bombardeos, creo que en Saigón, no, ahorita busco mis notas. Y entonces, eh, también en Timor Oriental, también en Argentina con Videla, y también jugó un papel fundamental en China para que China no se uniera a la Unión Soviética. Creo que esa fue su página más luminosa en la política exterior, porque Estados Unidos nunca debe permitir que China y Rusia se unan. Y Rusia y China deben procurar unirse. Oigan lo que yo estoy diciendo, eso es ponerse en el centro. Estados Unidos siempre, nunca debe procurar que China y Rusia se unan, porque Rusia tiene todo lo que China necesita. La mayor debilidad de Rusia es su armamento nuclear. Y la mayor debilidad de Rusia es la obsolescencia de su equipamiento bélico ordinario, que es industrial. Entonces China tiene tecnología de guerra ligera, como los drones turcos que están haciendo estragos en Ucrania, y entonces Rusia tiene armamento nuclear, defensivo y, y ofensivo también, o sea, armamento nuclear estratégico. Entonces, si se unen, pero en la Guerra Fría ellos no pudieron unirse por una serie de factores, pero uno de los factores fue la estrategia de Kissinger de acercar a Estados Unidos a, a China.
Pero salvo ese aspecto, este señor, que es alemán, nació en Alemania, de padre judío, no podía aspirar a la presidencia norteamericana porque no nació en Estados Unidos. Nació en Alemania y llegó a Estados Unidos eh, 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 por el tema de la persecución de los judíos de Hitler, o sea, su familia, pero ya él había nacido en, en Alemania, de origen judío, y entonces no podía. Y se hizo un experto en temas de asuntos internacionales, fue incluso rector de la Universidad de Yorktown y escribió varios libros ahí que me da par de tres esa vaina. Un halcón. Para mí, una persona que entienda que puede disponer de la vida de otro no merece que yo lo lea. Yo lo puedo leer como referencia para conocer algún dato, pero no es una lectura que me motiva a hacer a mí, porque toda la persona que mate a otro sin necesidad, para mí, eh, no tiene condiciones de liderazgo. Eso no es el liderazgo, es el líder. Usted puede matar en una situación de sobrevivencia, en una situación de vida o muerte, pero matar sin necesidad solamente porque yo creo que soy superior a ti, mm, eso yo no. Para mí eso no tiene ningún mérito, ningún reconocimiento. Eso es un abusador. Eso es lo que es, para mí, de mi punto de vista. Y entonces, ¿por qué yo digo esto? Bueno, porque en el año 2006 el Congreso liberó documentos de cómo se armó todo para defenestrar, para destituir, para darle un golpe de Estado a un presidente legítimamente constituido y votado por su pueblo, que fue Salvador Allende en Chile. Y este señor fue el que orquestó toda esa vaina. Y llevó ahí a Pinochet, que gobernó hasta 1997, hasta que llegó Patricio Aylwin y murió igual que Kissinger, en total impunidad. Y eso es todavía, ahora Netflix está, de alguna manera Netflix le está pasando revista, le está juzgando a Pinochet con una película donde lo comparan con un vampiro sediento de sangre. Porque alguien tiene que juzgarlo, coño. Si él amarró todo de tal modo con el apoyo norteamericano para que nadie lo juzgara mientras vida tuviera. Entonces, a Kissinger hay que hacer una película como esa, la del vampiro que le hicieron a Pinochet en Chile. Es Netflix que está juzgando a Pinochet. Porque el pueblo chileno no pudo, por lo que sea, por complicidad, por miedo, por lo que sea, no pudo. Pero Kissinger no solamente metió su mano oscura, asquerosa, criminal en Chile, ¿no? También lo hizo con Videla en Argentina, la Operación Cóndor, con una estela de muerte. Lo hizo en, en Timor Oriental, lo hizo en Vietnam. Que después que le dieron el premio Nobel, hubo muchísimas manifestaciones para que se lo quitaran. Déjame, aquí estoy buscando en mis notas para compartir con ustedes. Entonces, esta fundación que se encarga de analizar la memoria de los hombres públicos norteamericanos acusa a Henry Kissinger de haber diseñado el bombardeo estadounidense a Camboya en el año de 1969. Después, él, firmaría un tratado porque él ayudó a sacar la tropa norteamericana porque Richard Nixon no aguantaba la presión de los hippies en Estados Unidos protestándole por la guerra de Vietnam, una guerra absurda. Entonces Kissinger lo que hizo fue sustituir los soldados norteamericanos por vietnamitas del sur. Los vietnamitas del sur eran financiados por Estados Unidos y peleaban contra el partido de Vietnam del Norte, de Ho Chi Minh. Y entonces el líder de la diplomacia vietnamita firmó en París un acuerdo con Kissinger para terminar la guerra de Vietnam, y entonces por eso le entregaron el premio Nobel de la Paz. Y luego se descubrió que Kissinger estaba detrás del bombardeo de Camboya de 1969, antes de que se terminara la guerra, y empezó una presión para que le quitaran el premio Nobel de la Paz. De hecho, el delegado del partido, comunista de Ho Chi Minh de Vietnam, que se llamaba
Leduc Tho, que ganó el premio Nobel con Kissinger, lo devolvió por la vergüenza. Lo devolvió, pero Kissinger no. Porque Kissinger no tenía ningún tipo de criterio ético ni nada de esa vaina. Era un halcón. Entonces, ese tipo murió rodeado de prestigio, porque la historia la escriben los que ganan. Es una relación de poder. Y vino aquí a América Latina y se limpió el culo con nosotros. Hizo lo que le dio la gana, sobre todo en Sudamérica, promoviendo dictaduras y atropellando y pisoteando democracia. Obviamente, apoyado más por los partidos del conservadurismo norteamericano, porque él hizo eso en los gobiernos de Richard Nixon, que ustedes saben que tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción y de espiar a el candidato demócrata. ¿Es Kissinger un héroe o es Kissinger un criminal de guerra? Bueno, yo tratando de ponerme en el medio de esto, miren el tipo de reflexiones que hace la Fundación Red, de Red String Net. Dice aquí, reflexiones de Kissinger. 1. Lo ilegal lo hacemos de inmediato, lo inconstitucional tarda un poco más. Filosofía de Kissinger. Dice aquí, Camboya fue bombardeada indiscriminadamente en zonas pobladas por civiles y matando a cientos de miles de camboyanos. Los números oficiales no se pueden verificar. Kissinger también afirmó que se trataba de zonas despobladas llenas de civiles. Seguimos aquí. Seguimos aquí para conocer un poco del pensamiento de este tipo, Henry Kissinger. Al final, para mí, este tipo es uno de los criminales más notorios del mundo. Ustedes recuerdan, por lo que los mismos norteamericanos han desclasificado, cómo él estuvo detrás del golpe de Estado Allende y entonces nosotros hemos visto casos como, por ejemplo, Slobodan Milosevic. El Slobodan Milosevic en Serbia de 1997 al 2000, unos 13 años, que fue apresado y procesado por crímenes de guerra en La Haya, que apareció muerto en su celda en el 2005. Ese tipo, ustedes saben cómo descubrieron a Slobodan Milosevic, matando ucranianos, ahí, yugoslavios, serbios, todo lo que le pareciera oposición, el otro, todo lo que le pareciera los otros, lo mataba, lo enterraba en fosas comunes y en el vuelo se podía ver los movimientos de tierra para enterrar a la víctima civil asesinada por este monstruo en Slobodan Milosevic y fue procesado en La Haya y murió en una cárcel por crímenes de guerra. Sí, pero era comunista. Ese es el tema. Volvemos a las relaciones de poder entonces. A era norteamericano, estaba protegido por el poder y murió como un héroe. Entonces, así como Netflix está procesando y jugando a Pinochet ahora con esa película que lo comparan con un vampiro sangriento que tiene que salir todas las noches por las ciudades de chilena a chupar sangre de víctimas inocentes, así hay que hacer con Kissinger, porque no puede ser, aunque él no lo va a leer porque ya se murió. Pero por lo menos, coño, uno por lo menos tener el acomodamiento histórico de que no le empiecen a hacer tatuas y vaina y NFT a este tipo en el futuro de que es un héroe. ¿Qué héroe de qué? Esa gente así hay que desenmascararlos. Y por eso nosotros tenemos que seguir apostándole a la democracia, porque todo ese tipo de cosas que le he contado pasaban durante la Guerra Fría. Vamos a hacer un cambio y volvemos.